así que les voy a estar dando la espalda a unos y a otras. ¿Listo? Yo no hablo muy duro, pero voy a intentar subir la voz para las personas que están allí. Si no me logran escuchar, me dicen, yo subo un poco el tono. El tema de hoy es sexualidad femenina y lenguaje corporal, lo que vamos a tratar hoy. Pero primero que todo hago mi presentación. Mi nombre es Débora Isabel Galindo, soy psicóloga, egresé de la Universidad Cooperativa de Colombia. En este momento me encuentro haciendo el magíster en psicología clínica en la Universidad Javeriana con énfasis en psicoanálisis. La idea de este conversatorio, ¿cuál es? No hacerlo tanto como se tiene acostumbrado el hablar, etcétera, sino hacerlo un poco más de introspección, ¿sí? Porque es sexualidad. La sexualidad se comprende también, es sintiéndola, es diferenciándonos y es conociéndonos, ¿sí? Lastimosamente el espacio no va a dar y lo que tenía planificado no va a salir tal y como lo tenía en mente, por el poco espacio que estamos compartiendo. Pero pues con colaboración de ustedes vamos a tratar de que el espacio sea grande. ¿Listo? La metodología, ¿cómo va a ser? Voy a hacer una pequeña introducción sobre sexualidad. Posteriormente paso a un ejercicio sobre la misma. Retomo lenguaje corporal y sexualidad y finalizamos con un ejercicio. Retroalimentamos el conversatorio, algunas preguntitas y listo, las que se quedan, las que nos vamos, ¿ok? Entonces, bueno, ahí estamos bien con el tono de voz, ¿cierto? ¿Sí? Bien. A mí me encanta que esto sea participativo, no me gusta simplemente dedicarme a hablar y hablar y hablar, entonces yo voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por sexualidad? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra sexualidad? Cualquiera, no todas. Contacto con otra persona físico y de varias maneras. Contacto con otra persona física. ¿Qué más les suena la palabra sexualidad? Erotismo. Lo relaciono con erotismo. Muy bien, lo relacionas con erotismo. ¿Quién más? Roce físico. Roce físico. Interacción. ¿Qué más les suena a sexualidad? Hay muchas cosas que les suenan, pero a veces nos comimos o nos inhibimos un poco para decirlas. Yo voy a empezar muy brevemente a comentarles qué es sexualidad, pero es algo muy breve, porque es que el tema sexualidad es tan grande, es tan amplio, que uno no alcanza en 2 horas a comentarlo, ¿sí? Ni siquiera en un seminario uno alcanza a hablar sobre sexualidad, porque es un tema supremamente extenso, que trae sus orígenes antes de Cristo hasta la fecha. Por eso lo que les voy a hablar sí va a ser como un pequeño pasabocas del tema, pero pues yo las invito a que ustedes mismas, por medio de libros, por medio de seminarios que hay sobre sexualidad, indaguen un poquitico más en el tema. Voy a empezar a hablar sobre cómo se veía en años pasados antes de Cristo la mujer a nivel sexual. Era simplemente reproducción. La mujer era vista simplemente como la parte genital, ¿sí? Tienen hijos y sirven solamente para eso. Es más, en los años antes de Cristo tenía un poder más sexual, lo que ahora conocemos como trabajadoras sexuales o mal llamadas prostitutas. Tenía más sexualidad una de ellas que la mujer que se dedicaba al hogar o a tener familia. La mujer que se dedicaba a tener familia simplemente era eso, una parte de reproducción, nada más. O sea, si nos vamos a la parte sexual, simplemente la mujer en años anteriores, en siglos pasados, era de aquí hasta acá, nada más. Su cuerpo no tenía un significado, ni siquiera sus senos. Si ustedes se ponen a darse cuenta, en la época antigua, ¿cómo eran los vestidos? ¿Quién me dice cómo eran los vestidos en la época antigua? Digamos, en la Edad Media. ¿Cómo eran los vestidos en la Edad Media? Tapado de cuello a pies. Los vestidos en la Edad Media. Y antes eran corte acá, ¿cierto? Anchos acá, y que era lo que se mostraban las mujeres, esta parte. Si nos vamos a que no, el cuerpo no tiene un significado, podía mostrar los senos, obviamente no es taparlos hasta
sexualmente, pero podrían mostrar una parte de ellos. ¿Por qué? Porque los senos no se veían como algo que hiciera parte de una sexualidad, ¿sí? Porque la mujer anteriormente, vuelvo y les reitero, sexualidad era solamente el aparato reproductor, no era absolutamente nada más. Posteriormente, ¿qué pasó? En la Edad Media llegó una famosa, pues digámoslo así, teoría, ¿sí? Cuando la mujer empezó a sentir un poco más y a demostrar lo que sentía, la Iglesia Católica, al darse cuenta de eso, denominó la Santa Inquisición, que fue una de las partes que hizo que la Santa Inquisición tomara fuerza. El sentir de la mujer, el pensamiento de la mujer, la sexualidad, que empezó a ser caminoso y algo demoníaco. Es decir, si nosotros sentíamos y dejamos de simplemente tener hijos, ya era algo que estaba fuera de la parte mental. Era algo que directamente no tenía sentido. Entonces la Santa Inquisición lo que hizo fue reprimir esta sexualidad con algo que todas hemos en algún momento escuchado, que se llama... No. Exactamente. El famoso cinturón de castidad salió en la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque la mujer empezó a sentir, y como en esa época la sexualidad era exclusivamente la parte genital, es más, nosotros sabemos ahora que el cerebro manda impulsos y es el que da el placer sexual, ¿cierto? Desde ahí fue parte la sexualidad. En la época antigua, incluso antes de Cristo y después de Cristo, la sexualidad predominaba y acá se lanzaban los impulsos a la mente. Es decir, si aquí tenía alguna sensación y en el momento en que la mujer lo empezó a expresar, era porque provenía directamente de su útero. Entonces, la forma de callar ese pensamiento sexual fue con el cinturón de castidad, el cual solamente tenía dos agujeros: el de orinar, exactamente, y el de sus necesidades fisiológicas, de fecar. Uno era más grande que el otro. ¿Quién poseía esas llaves del cinturón de castidad para las mujeres que estaban casadas? El esposo. Para las mujeres que no están casadas y eran hijas, la mamá. Es decir, si se querían bañar, la mamá le quitaba la llave, le ponía llave, quitaba. Si quería el esposo tener relaciones y si la esposa se quería bañar, era el esposo directamente quien se encargaba de esa necesidad de la mujer. Entonces, ¿qué hizo la Santa Inquisición? Dos cosas hizo. Bueno, aparte de todo lo relacionado a quemar, etcétera, hizo dos cosas. Mujer que vendiera su cuerpo, que eran lo que ahora se conoce como trabajadoras sexuales, eran quemadas o arrestadas. Y mujer casada o hija, ya directamente por obligación tenía que ponerse cinturón de castidad. En las familias, las hijas, ¿qué objetivo tenía eso? Pues que las mamás lograran que sus hijas llegaran vírgenes al matrimonio. Exactamente, castas. Y el esposo lograba que su mujer fuera totalmente fiel, que no tuviera ninguna otra relación sexual. Inclusive, la iglesia prohibía los pensamientos que tuvieran un componente erótico, de deseo, de sentir. Totalmente todo tenía que quedar exclusivamente al esposo y directamente a la penetración, a nada más. Hasta ahí en la Edad Media, esa era nuestra sexualidad, ese era nuestro derecho, no había ningún otro. Pero ¿qué transformó, entre comillas, un poco ese hecho de cambiar ese estilo de sexualidad? El Renacimiento. El Renacimiento logró que la mujer tomara un punto en la historia diferente al que se venía hasta ahora. Y eso fue gracias a los pintores de esa época del Renacimiento. ¿Por qué? Porque el pintor en la época del Renacimiento y en adelante empezó a ser muy respetado. Y todo lo que ellos hacían era arte. Por eso, al pintar desnudos, la mujer se empezó a ver de una forma diferente. El cuerpo empezó a tomar un sentido totalmente diferente, ¿sí? Ya no es como ahora que si uno ve un desnudo, se puede tomar por algo pornográfico. En esa época no. El cuerpo
empezó a tener